Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una vez más, bienvenidos a Pincel y Minis. Mi nombre es Edu y bueno, en el vídeo de hoy os traigo pues una serie de ideas, ¿vale? Para haceros ciertos elementos de escenografía, o para detallar vuestra escenografía, ¿vale? Aportando, pues algunas ideas con algunos materiales bastante cotidianos. Hay otros que mostraré que no son tan cotidianos, no son más exclusivos de algunas zonas, pero os voy a aportar una serie de ideas, ¿vale? Como principal intención, ¿vale? De complementar el vídeo en el que os hablaba de, pues los diferentes tipos de césped, tours, matojitos, las flores y todo eso, ¿vale? Os dejaré por ahí arriba la pestañita de ese vídeo porque os recomiendo que lo veáis, ya que doy alguna serie de ideas. Y yo creo que este vídeo, para complementar ese, os va a venir muy bien, ¿vale? En ese vídeo, a modo así un poco de resumen a grosso modo, pues os mostraba una serie de elementos, ¿vale? De tipos de césped, pues como os he comentado, ¿no? De todo ese tipo de elementos. Y como os digo, os daba una serie de ideas para, pues si en algún momento dado no queréis adquirirlos o comprarlos, ¿vale? Pues os daba una serie de aportes, una serie de ideas para fabricaroslo vosotros mismos, ¿vale? Entre esas ideas, pues os daba, os instaba, ¿no? Os proponía que, pues césped electrostático al final son fibras sintéticas, las cuales podemos encontrar en muchos materiales, ¿vale? Muchos elementos. Elementos como los matojos se pueden hacer con esponja triturada, la cual teñimos del color que deseamos y ya tenemos pues para hacernos esas bolitas, ¿no? Con las que hacernos arbustitos y cosas así. Y para el césped triturado, por ejemplo, pues os comentaba, ¿no? De que existe de siempre, ¿no? O se hace, pues bastante común hacerlo con serrín triturado, ¿vale? También os comentaba, ¿no? De que, pues en proveedores asiáticos es bastante fácil encontrar, sobre todo en épocas navideñas, muchos de estos elementos, ¿vale? Que, pues nos pueden servir precisamente por su baja calidad, ¿vale? Porque no son precisamente de una calidad buena. Están orientados al belenismo, ¿no? Pero bueno, de una manera bastante económica. Y nos pueden servir o dar bastantes ideas para, usando elementos bastante económicos, pues detallarnos nuestra propia escenografía, ¿vale? Entre esas ideas, pues como os decía, ¿no? Podéis tomar vosotros serrín en polvo, muy triturado, ¿vale? Teñirlo y de esa manera, pues conseguir algo como esto, ¿vale? Que al final es lo mismo. Por otro lado, también os comentaba de que se pueden conseguir, de hecho además, como podéis ver, ¿vale? Se puede conseguir musgo, ¿vale? Líquen, en realidad, ¿vale? Se pueden conseguir líquenes. Es musgo, ¿vale? Esto sí que es musgo. Y se pueden conseguir líquenes, que este tipo de líquen, además de hecho os lo voy a cambiar la cámara para iros mostrando, ¿vale? Pues se pueden conseguir líquenes, ¿no? Que nos pueden dar una sensación de suelo mullido, de suelo más fuerte, ¿vale? Además este tipo de musgo es natural, ¿vale? O sea, a mí este por ejemplo no me gusta, aunque va muy bien para representar plantas marinas, o sea, para hacer el efecto de corales y similares, va muy bien, ¿vale? Ahora viene lo que yo quiero hablaros o quiero mostraros una serie de ideas, ¿vale? Para, pues complementar algunos elementos de tecnología y que podáis fabricaros vosotros mismos algunas cosas, ¿vale? Dadme un segundo en que guardo un par de cosas, ¿vale? Voy a guardar esto para despejar la cámara y pues os voy explicando, ¿vale? Bueno, aquellos que vivís en zonas de playa podéis encontrar, pues el famoso billo de mar, ¿vale? Este está empaquetado por mis amigos de Scratch Attack, ¿vale? Y al final no dejan de ser bolas de algas, ¿vale? Que no deja de ser vegetación y que podemos desmigar, podemos abrir para, pues usar las fibras del propio billo, son fibras naturales, para hacer césped, ¿vale? Que está muy bien. O sea, al final son tipos de elementos que sirven o ayudan mucho, ¿no? A hacernos nuestra propia, pues eso, césped, los líquenes y tal, ¿vale? Pero aquí os voy a proponer
una serie de ideas como complemento, ¿no? Bueno, pues al vídeo que os digo. Empezamos con las ideas. Proveedor asiático. Es muy común, aunque ya os lo dije en el otro vídeo también, ¿vale? Es muy común encontrar plantas artificiales, ¿vale? Encontrar plantas artificiales que si las desmigamos, ¿vale? Pues podemos encontrar, ¿veis? Aquí tengo el mismo color, ¿vale? Bueno, pues podemos llegar a utilizar o a encontrar bueno, pues este tipo de plantas para representar maíces o cosas similares, ¿vale? Además, si las buscamos en diferentes tonos y los alternamos entre sí, bueno, pues podemos conseguir efectos de la misma planta en diferentes épocas del año, que es algo que a mí me parece tremendamente interesante, ¿vale? Pero existen otras muchas formas de conseguir fibras, ¿vale? Para, bueno, pues, representar lo mismo, es decir, llegar a hacer, bueno, pues desde el césped, las bolitas, el turf y cosas similares. Pompones de limpieza, de maquillaje, ¿vale? Que si los picoteamos con una tijerita, ¿vale? Podemos conseguir esa forma irregular que nos da la esponja, o el aspecto similar que nos da la esponja, para hacer pequeños arbustitos o incluso para llegar a hacernos arbolitos, ¿vale? De la misma manera encontramos limpiadores de pipa, que no deja de ser, bueno, pues como los plumeros no grandes. Bueno, pues es un alambre recubierto de plumitas o de fibras, ¿vale? De carácter sintético, las cuales si recortamos y teñimos, tenemos una fuente bastante interesante para conseguir un tipo de fibra, ¿no? Que podemos, pues como os digo, teñir para llegar a hacernos un tipo de césped. Por otro lado, existen, bueno, pues diferentes tipos de cuerdas, ¿vale? Cordones y cordajes, ¿vale? Los cuales si directamente optamos por teñir, por picar y teñir, ¿vale? Podemos obtener, bueno, pues el mismo tipo de fibra, ¿vale? Esto al final no dejan de ser fibras de nylon, ¿vale? Fibra sintética, a la cual podemos llegar a hacer lo mismo. O sea, si la teñimos y luego con el aplicador de CPC electrostático la colocamos, ya podemos llegar a conseguir los mismos efectos que, bueno, pues con un césped ya preparado, ¿no? Ya cortado. La gran pega que tiene todo esto es que te lo tienes que manufacturar, ¿no? Te lo tienes que hacer tú y ya está, ¿no? Pero como alternativas siempre es muy interesante tener ciertas ideas. Por otro lado, bueno, existen otros elementos que también podemos encontrar en proveedores asiáticos, ¿vale? Y son, bueno, esto es un cepillo un peine de los que vienen en los botes de tinte, ¿vale? Que, bueno, pues al final en casa de alguien siempre hay alguien que se tiñe, si no son las canas es que se cambia el color, ¿vale? O casi siempre, no tiene por ser siempre, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un elemento con fibras, que como podéis ver, sintéticas, las cuales podemos recortar al tamaño que queramos y con esto nos podemos hacer matojitos. Además, su gran fortaleza, porque son muy rígidas, bueno, pues nos permite, ¿no?, el hacerlo sin necesidad de tener que usar un aplicador para que, bueno, pues las fibras queden completamente rígidas. Por otro lado tenemos, bueno, desde pinceles muy malos del proveedor asiático, cuyas fibras son bastante malas. Yo estos los compré al principio cuando me inicié a pintar, ¿vale? Porque, bueno, los vi y me parecieron muy económicos, ¿no? Y claro, al abrirlos pues descubrí el por qué eran tan económicos. Y es que, bueno, pues al final las fibras, bueno, pues las propias cerdas, el pelo, ¿no?, es tan sintético y tan duro, ¿no?, que son bastante malos, ¿vale? De una calidad muy muy mala. Pero bueno, esta dureza al final es algo parecido a lo que os decía de esto, ¿no? Que nos ofrece tal resistencia que simplemente si compramos los pinceles, recortamos las cerdas y usamos las propias cerdas para hacer matojitos, pues aquí tendremos un elemento con el que hacer, bueno, pues pequeños matojitos de césped. Y luego el palo, ¿no?, lo que es el propio palo del pincel, lo podemos usar
a modo de herramientas para otras cosas, ¿no? Desde, bueno, pues, amasadores, colocarles lijas, limas, cuchillas. O sea, al final podemos usar los mismos elementos, ¿no? O lo podemos tener como agitadores incluso de pintura para remover la pintura. O sea, al final aprovecharíamos todo el pincel, porque bueno, estos packs son muy económicos. Tendríamos un puñado de pinceles. Quizás no es la opción más rentable por la cantidad de pelo, ¿no?, que llegaremos a sacar. Pero bueno, es una idea más, ¿vale? También existen pinceles de maquillaje. Este es bastante malo. Que pasa exactamente lo mismo que con este tipo de pinceles, ¿vale? La rigidez de las cerdas, bueno, pues nos ofrece, bueno, pues una posibilidad de añadir matojos, adaptarlos a la escala que queramos, al tamaño que queramos, pintarlos y bueno, pues tendríamos otro elemento más, ¿vale? Para, bueno, pues conseguir un tipo de fibras con el que hacernos, bueno, pues pinceles, ¿vale? Pinceles, perdón, hacernos césped. Por otro lado, aquí tengo, bueno, pues más tipos de cepillos, ¿vale? Cepillos de dientes, cepillos para los zapatos, cepillos de máquinas de cortar el pelo. Vale, o sea, al final son elementos, ¿veis? Como podéis ver aquí son 3 tipos diferentes de cepillos, ¿vale? Que podemos encontrar en el proveedor asiático, ¿vale? Cuya cerda es de la misma rigidez, ¿no?, que el que os he mostrado antes para el pelo, ¿vale? Son cerdas muy rígidas, sintéticas, muy rígidas. Y directamente tenemos los matojitos ya hechos. Simplemente recortar al tamaño que queramos, teñir y ya tendríamos, bueno, pues un apaño, ¿no?, para hacernos nuestros propios matojitos, ¿vale? O simplemente para, bueno, pues tiñéndolo podríamos tener césped del tamaño que queramos y del color que queramos. O sea, al final, ideas para hacernos el césped hay muchas, ¿vale? Como os he comentado, para hacer el tour, para hacer los árboles y cosas así, podemos usar las esponjas, que de hecho el tour se hace con esponja, ¿vale? Bueno, pues cogéis una esponja de ducharse, de bañarse, la teñís, la troceáis, o la troceáis y la teñís, la cortáis y automáticamente pues tenéis para hacer igual, matojitos. Por otro lado, bueno, voy a daros una serie de ideas a modo de, bueno, complemento, ¿vale? A modo de complemento para que vosotros mismos, bueno, pues podáis llegar a utilizar ciertos elementos, ¿vale?, para representar ciertas cosas. En mis inicios, ¿vale?, yo he usado papel de plata para hacer agua, para representar agua. También se puede hacer con folios aplicados en varias capas, superponiendo uno sobre otro con cola blanca. Vas colocando uno, le vas arrugando poquito a poco, ¿vale?, porque hay que tener cuidado, pues se rompe. Y podemos hacer lo mismo con papel albal, ¿vale? Y ahora os voy a mostrar un ejemplo que yo mismo hice. Por otro lado, podemos usar, bueno, pues elementos como puedan ser bolitas de algodón, de la misma manera que los otros, ¿no?, que este es blanco, para desmaquillar, bueno, pues para representar el humo, ¿vale? Y ahora vais a entender el por qué os hablo de esto. Bueno, aquí tenéis un pequeño elemento de una pequeña viñetita que yo hice en mis inicios, ¿vale? Cogiendo palitos de cerillas, que ahora os hablaré de madera y algunos elementos de madera. Humo, ¿vale? Que el humo es simplemente algodón pintado, o sea, pintado de negro, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis con 2 elementos muy económicos y que todos o casi todo el mundo tiene al alcance de la mano, como es el papel albal y un poquito de algodón. Bueno, pues se pueden representar 2 tipos de materiales, ¿no?, como puede ser el agua y el propio humo. El agua no me quedó bien, evidentemente es la primera vez que usé papel albal, ¿vale? Pero, bueno, es un elemento más. También se puede usar cera, ¿vale? Cera de las velas. La troceáis, la calentáis y la podéis moldear. Luego habría que endurecerla con algún tipo de barniz o algo similar, ¿vale? Para que, bueno, pues agarre consistencia y que con el calor y tal no modifique su, bueno, pues el moldeado que le apliquemos, ¿vale? Luego tenemos
tenemos elementos muy comunes que yo creo que en toda casa o en casi todas las casas suele haber, ¿vale? ¿Quién no compra limones, ¿vale? O ajos, ¿vale? Patatas, cebollas, bueno, pues este tipo de redes son muy comunes en este tipo de, bueno, pues de compras que suelen entrar en casa, ¿vale? Bueno, pues con estos elementos podemos nos podemos fabricar redes de camuflaje, redes para hacer escenas de pesca, para barcos. Con esto podemos llegar a representar incluso el entramado de escala de los barcos, ¿vale? Aunque no es lo mejor, quizás tendremos que recurrir a algo un poquito más duro, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, las que tenemos, por ejemplo, que vienen en los ajos, el entramado de la red es elástico también, ¿vale? Pero es más rígido que esto. Al final es cuerda, se deforma mucho más fácil. Y esto es más rígido. Bueno, pues aquí tenemos otra alternativa muy interesante para hacer ese tipo de elementos, ¿vale? Elementos que podemos encontrar en ferreterías o, bueno, pues grandes almacenes dedicados a jardinería y similares. Bueno, pues la típica cinta, ¿no?, que se compra para hacer los vallados. Bueno, pues cogiendo un trocito, ¿vale? Yo me lo encontré en una obra que estaban haciendo. Bueno, pues me encontré este retal y me lo cogí. Con esto se pueden hacer vallas, se pueden hacer bueno, pues redes, se pueden hacer incluso lo que os he comentado, ¿no?, del entramado de los barcos. O sea, al final tenemos al alcance, o podemos disponer de muchos materiales al alcance de la mano, ¿vale? Que son mucho más comunes de lo que creemos, que muchas veces o mayoritariamente tendemos a desechar porque en un principio no le podemos o no tenemos una idea de con qué sacarle o qué utilizarlos, ¿vale? Y bueno, pues tenemos al alcance de la mano un montón de ideas. Hilo. Bueno, pues hilo comprado en el proveedor asiático también, ¿vale? Para hacerle, bueno, pues cordajes, todo tipo de cordajes. Todo tipo de cordajes, desde, bueno, pues entramados para barcos, cordajes para figuras, bueno, pues al final el hilo se puede pintar, se puede teñir del color que queramos, y es una herramienta muy económica para disponer de cordón que nos puede llegar a valer incluso para hacer entramados eléctricos o cosas así, ¿vale? Similar, o podemos intentar imitar el alambre y cositas así. El alambre al final es más rígido y es más difícil de trabajar, que al final para algunas cosas es mejor, ¿no? Pero para otras, bueno, pues si disponemos de una bobina de hilo como esta, ¿no?, que como podéis ver el tamaño es muy grande. O sea, esto cunde, aquí tenéis hilo para, bueno, dar y tomar, ¿vale? Para ir acabando voy a mostraros los últimos elementos, ¿vale? Bueno, me vais a enredar porque todo lo tengo distribuido por cajas, ¿vale? Porque es mucho más fácil al final diferenciar materiales. Y bueno, en proveedores asiáticos podemos encontrar materiales como pueden ser varillas, palitos de helado, palos de cerillas, ¿vale? Como podéis ver, los precios son irrisorios, ¿vale? No tenemos que comprar una caja de cerillas y trocearla, que también lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, es una manera de desperdiciar el fósforo. Directamente en proveedores asiáticos podemos encontrar palitos de cerillas, palos de helado, que los hay en diferentes tamaños, ¿vale? Cuerda de cáñamo, que para representar cordajes también va muy bien, como podéis ver es un euro. Cuerda de cáñamo, ¿vale? Además para representar cordaje viejo, por precisamente su aspecto medio deshilachado, va muy bien también, ¿vale? Y luego, para ir acabando, voy a mostraros un par de ejemplos más, ¿vale? Como pueden ser agitadores de helado, de refrescos, de cócteles, ¿vale? Bueno, que podemos llegar a utilizar para, bueno, pues utilizar o hacer mástiles. Podemos hacer estandartes con ellos, o podemos usar de agitadores, ¿vale? Este tipo de elementos se pueden usar de agitadores de pintura. Separadores de cuadros, ¿vale? Que no dejan de ser trocitos de madera con uno de los lados biselados, ¿vale?
que nos valen para, bueno, pues según lo queramos colocar. Son con los que, bueno, pues al final se encaja la lámina, el cuadro, ¿vale? El lienzo en el propio marco, ¿vale? Y bueno, pues son elementos que se pueden encontrar, quizás estos son menos comunes, ¿no? Pero bueno, yo como en casa mi madre pinta cuadros, bueno, pues son elementos que van sobrando y en vez de tirarse se reciclan. Y por último, como ideas, bueno, es muy común que en casa en muchas o en mayor parte de las casas, ¿vale? Haya niños y se suelen encontrar elementos, ¿vale? O provenientes de juegos infantiles, ¿vale? Que suelen ser o suelen provenir o ser como estos, ¿vale? Bueno, pues pequeños juegos, ¿vale? Infantiles, que al final no deja de ser madera barnizada, que nos puede valer desde para bases como directamente elementos, ¿vale? Como podéis ver, aquí tengo de diferentes juegos, ¿vale? Que me han ido obsequiando, ¿vale? De varias familias. Que bueno, pues los niños ya no los usaban, no servían para nada y se iban a tirar. Entonces, bueno, pues antes de tirarlos, podemos, bueno, pues si tenemos al alcance de la mano, pues que este tipo de elementos no los tiréis. Si podéis conseguirlo, no los tiréis porque, bueno, tenéis elementos para hacer columnas, bueno, pues para hacer suelos, para hacer paredes. O sea, al final, bueno, pues es cuestión de intentar idear, intentar aprovechar y no tirar absolutamente nada. Mirad, aquí tengo un dado. Pues igual, ¿no? O sea, al final todos los tipos y sobre todo de la madera se puede trabajar, se puede modificar, se pueden hacer, pues como os digo, ¿no? diferentes elementos de escenografía. Y bueno, pues más o menos esto era lo que quería mostraros a modo de ampliación del vídeo anterior, ¿vale? No lo voy a extender mucho más porque, bueno, al final es un brainstorming, esto al final es una lluvia de ideas brutal, ¿vale? Y la cual, bueno, pues os traigo, pues eso, como ampliación al vídeo anterior, ¿vale? Para que veáis que, bueno, pues al final es cuestión de muchas veces de pensar un poquito, ¿vale? De recurrir a materiales que muchas veces disponemos al alcance de la mano. Algunos que sobran, algunos que nos los encontramos. ¿Quién no usa cerillas, ¿no? En casa y siempre hay alguna que se rompe, siempre hay, bueno, pues en vez de tirarlas vais acumulando. O sea, ¿quién no se come un helado, ¿no? O sea, bueno, teniendo esto en el proveedor asiático, la verdad que por 70 céntimos merece la pena, ¿no? Pues comprar el puñado de palitos de helado. Los hay de más tamaños, estos son pequeños, ¿vale? Estos son finos. Los hay más grandes, más anchos. O sea, al final, muchas veces a lo mejor no es cuestión incluso de llegar a irte al proveedor asiático y comprarlos, ¿no? Pero ahora en verano, que hace calor, pues ¿quién no se compra un helado? ¿Quién no se come un helado? Pues en vez de coger y tirar el palito, pues lo guardáis y vais acumulando. Palos de brocheta. O sea, al final es cuestión, yo creo que de... Bueno, pues muchas veces tenemos tendencia a comprar todo hecho, ¿vale? Que está muy bien. O sea, muchas veces pues es mucho más cómodo, ¿no? El comprarte un árbol hecho, el comprarte los tubs, los matojitos hechos. Pero bueno, si podemos hacernoslo nosotros mismos, no siempre tenemos que recurrir a comprarlo hecho, ¿no? Es muy cómodo, o sea, a veces... Y hay materiales que, como por ejemplo de Pablo el Marqués, ¿no? Que tema de césped, tubs y tal, merecen muchísimo la pena, son económicos y bueno, pues ¿por qué no? Tiene una gama de colores tan amplia que merece la pena invertir en ello, ¿no? Pero por otro lado, muchas veces, bueno, pues para elementos de escenografía muy grandes, para grandes dioramas, cosas así, pues muchas veces el gasto es mayor del que nos convendría. Entonces podemos recurrir a materiales mucho más cotidianos, ¿vale? Que tenemos al alcance de la mano mayoritariamente, ¿vale? Pues como os he mostrado, no hay muchos de los elementos que os he mostrado que tarde o temprano acaban estando presentes en la vida de cualquiera, ¿no? Entonces es cuestión de, bueno, pues cambiar un poco esa mentalidad de tirar tanto y de desechar las cosas, ¿no? E intentar, bueno, pues pensar un poquito, ¿no? En qué se puede utilizar y acumular. Al final todos, yo creo que todo modelista padecemos o padece, ¿no? De Diógenes, de bueno, pues el gran síndrome de acumular. Yo, como os digo, tengo un montón de cajas, cada una, bueno, pues con diferentes tipos, unas con retales, otras con elementos de madera, otras con
diferentes tipos de elementos para hacer céspedes y cosas similares. Tengo césped del malo o elementos del proveedor asiático, ¿no? De belenes, pero también lo tengo de lo bueno. O sea, al final depende un poco de cómo queramos orientar cada proyecto, cómo podemos intercalar unos elementos mejores y otros peores para conseguir unos efectos realmente buenos a un coste bastante bajo. O sea, realmente se pueden hacer dioramas muy interesantes, muy grandes, muy intensos, con muchos elementos o una gran intensidad a la hora de emplear elementos que realmente nos pueden salir tremendamente económicos. Sin más, chicos, no me enrollo más porque al final nos metemos en un vídeo de media horita. Que por esto, ¿no? Precisamente por esto, pues yo sabía que un vídeo como este, bueno, pues si lo hubiera metido, ¿no? Todo este contenido en el vídeo anterior en el que os hablaba de los tubs, matojitos, césped y demás, hubiera sido un vídeo excesivamente largo. Entonces preferí separarlo e intensificar un poquito más ambos vídeos, ¿no? Y concretarlos un poquito más, que yo creo que al final es más interesante. Ante todo, aquí simplemente tenéis un puñado de ideas. Cada uno puede adecuarlas como quiera. Le puede gustar más, le puede gustar menos. Yo, por ejemplo, para el agua, antes de usar un elemento como el papel albal, preferiría usar una resina. Pero, por ejemplo, para ciertas bases, ciertas cosas, bueno, pues al final es un sustitutivo que puede ser interesante, ¿no? O sea, al final es como todo. Al final es buscar un poco la equivalencia de unos elementos y otros, ver en qué momentos nos puede interesar más recurrir a materiales más económicos para sustituir los otros o complementarlos, ¿vale? Porque al final es algo tremendamente interesante bueno, pues recurrir a materiales mucho más económicos, usarlos como base y luego complementar con materiales buenos, materiales de buena calidad para rematar los trabajos. O sea, al final hay, para gustos, ¿no? Están los colores. O sea, al final aquí, como os digo, tenéis un brainstorming, un puñado de ideas en las cuales os he mostrado muchas de las mías, bueno, pues de cosas que yo he ido acumulando, que he ido comprando, de ideas que se me van pasando y que me parecía cuanto menos a bien compartir con vosotros, bueno, pues para que vosotros mismos, si queréis oportuno, las aprovechéis o bueno, pues las modifiquéis incluso, ¿no? Y digáis, oye, pues mira, a mí esto se me ha ocurrido, en vez de usarlo para esto otro. O sea, al final es lo bonito del modelismo, ¿no? El alto grado que ofrece de modificación y de personalización. Sin más, no me enrollo más, porque al final es un vídeo muy largo. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os dejo en la descripción del vídeo, bueno, pues todos los enlaces comunes en todos los vídeos. Enlace a Instagram, Twitter, mi grupo público de Facebook, modelismo, maquetas, diagramas y figuras. Os dejo, bueno, pues mi correo electrónico, el correo electrónico del canal, si queréis hacer algún tipo de consulta acerca de encargos o similares, podéis hacerlo ahí. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si tenéis consultas, en la cajita de comentarios. Os agradeceré que compartáis vuestras reacciones, esos pulgares arriba, porque los pulgares abajo no cuentan para nada. Suscribiros si no lo estáis, y si lo estáis y no habéis activado la campanita, mi recomendación, activaros la campanita para que cada vez que suba vídeo, YouTube os lo comunique, ¿vale? Y por último, bueno, pues mi cuenta de PayPal, por si queréis colaborar conmigo, con el canal, para, bueno, pues añadir o mejorar, ¿vale? El contenido, añadir nuevos materiales, añadir nuevos medios, como puedan ser mejorar cámaras. Bueno, pues al final, toda ayuda siempre es bien recibida. Lo he dicho, muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludito.